Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más detrás de la noticia a través de Canal Gente Libre, televisión ciudadana, televisión para usted a través de internet en la dirección www.canalgentelibre.mx. Enos aquí nuevamente con la controvertida, polémica y demás diputada local por Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza. Bienvenida nuevamente, No, diputada. al contrario, don Alfredo, pues yo no sé por qué soy polémica, controvertida. Lo único que pues he hecho es caminar en la medida de mis posibilidades y de repente eso pues molesta, ¿no? Definitivamente. Y eso también hay que ir Esquemas, rompiendo paradigmas. paradigmas Así dentro de es. la sociedad, porque de repente cuando oyen, escuchen los otros que quieren ingresar a estos espacios políticos y cuando generes ese tipo de polémica, pues les da miedo entrar, ¿no? Y yo lo que yo podría decir es que no tengan miedo, o sea, es parte de estos paradigmas, de estas sinergias que tenemos que ir rompiendo. ¿Por qué? Porque pues los que generan esta polémica, estos señalamientos, son los que no quieren que la ciudadanía u otros rostros ingresen a este espacio, Los ¿no? cacicazgos políticos, económicos, Efectivamente. partidistas incluso. Y yo lo que yo he dicho es que no me arrepiento nada de lo que he hecho, de lo que he dicho. No tiene por qué hacerlo. Lo he hecho con responsabilidad, Claro. lo he hecho siempre mirando los ojos de mis padres, de mis hermanos. Ahora de Y su hijo. porque tengo una responsabilidad a hoy por hoy, que es la responsabilidad de ser mamá de un niño y que el día de mañana es el que sí va a tener derecho de juzgarme, de cuestionarme, y por eso tengo la alta responsabilidad de hacerlo lo mejor que está en mis posibilidades, ¿no? Entonces la polémica que se genera es que suponen, creen, pero como lo que yo he dicho es que cuando se supone, cuando se cree, tenemos que tener argumentos, elementos para dar el siguiente paso, que es dar la denuncia correspondiente, que es responsabilidad también de los que de repente inventan cosas, ¿no? Por supuesto. Lo más preocupante es que muchos de estos señalamientos se trata de fuego amigo, que provienen de las propias filas de su partido. ¿Por qué les causa tanto escozor a los propios militantes, dirigentes de Acción Nacional su participación cuando debieran presumirla? Es usted hoy por hoy un actor que ha rebasado las fronteras de México. Yo creo que más allá de la militancia, yo apenas tuve el honor de reunirme con los primeros fundadores del PAN. Me reuní con don Joaquín Gallardo, doña Cuquita, Con doña los Cotila, sobrevivientes. con los sobrevivientes, que fueron casi 15 panistas arriba de 75 años, en donde tuve el privilegio de escucharlos y de oírlos. El tema es a los que creen que son los dueños de la institución, cuando debiese ser que tenemos que convocar a una alianza con la ciudadanía. Definitivamente. Precisamente hoy el PAN tiene la gran responsabilidad de nuevamente abrazar a la ciudadanía, así como en su momento me abrazó a mí, porque yo venía de la ciudadanía, y hoy se tiene la responsabilidad de abrazar a esos ciudadanos, esos líderes campesinos, de las organizaciones, comunicadores, a que el PAN debe de ser un instrumento para poder generar los cambios, ¿no? Y si pues los que están hoy no entienden o no lo han entendido, entonces pues espero yo que en 2018 no sea una catástrofe para Acción Nacional. Yo hago votos que haya esa sensibilidad y esa humildad, a que haya esa convocatoria de unidad. Entonces, cuando se habla del fuego amigo, no tengo los elementos tampoco, pero si fuera así, entonces pues, lo que yo les puedo decir es que pues yo he hecho lo que ha estado en mis posibilidades de acuerdo a lo que yo creo que marca también los principios del PAN, que es lo que marca los principios de la ciudadanía, que es hacer lo que crees que es correcto. O sea, muchos a lo mejor no me perdonan de que pues yo voté las reformas estructurales como yo creí que lo tenía que hacer,
¿Por qué? Porque es un elemento que marca Acción Nacional, el voto de conciencia. Es el único partido que tiene esa libertad. O sea, en otros partidos pues Hay línea, hay línea. hay consigna. No, y acá voté como yo creí que era correcto en su momento, y por eso a lo mejor pues es el fuego amigo. Hoy mismo también en el Congreso local, pues yo no sigo línea del coordinador, sino que nos ponemos de acuerdo en un diálogo, en decir, aquí yo no creo que es correcto, o sea, pero acá no voy, entonces, y así voy. Entonces hay ese debate también que creo que es que muy debe sano, de ser, es muy positivo. debe de haber en las instituciones de partidos, porque al final del día no eres un robot, Claro. eres una persona Un ser pensante, que con inteligente, mucho trabajo pues saliste adelante, a abrir y a poder abrir la cholla, dijeron claro, en el pueblo, y por lo tanto tienes que, o se tiene que permitir a poder analizar en cada uno de los temas que se debaten en el Congreso. Una de las mayores críticas acerbas, fundadas, por cierto, contra Acción Nacional y particularmente contra sus dirigentes nacionales y estatales, es que finalmente les alcanzó la maldición que previó Felipe Calderón. Ganarían el gobierno, pero perderían el partido. Y todo parece indicar que les está costando mucho trabajo recuperar el partido. Hoy son cofradías, hoy son mafias familiares, grupales, facciosas, las que se han apoderado del partido. El caso concreto es Oaxaca. Yo creo que es una lección también de vida que nos está dando la ciudadanía. Al final del día los partidos lo castiga la ciudadanía. Claro, por supuesto, o los premia. Después de haber ocupado el segundo lugar en Oaxaca, siendo gobierno federal, siendo también, o fuimos parte de un gobierno también en donde se perdió la esperanza, en donde se caminó, se construyó por un proyecto, no se fueron los que tenían que irse, regresaron otros los que no tenían que regresarse, y eso hizo que se perdiera pues el propósito, el objetivo de Acción Nacional, que es de verdad, o sea, cuando tú escuchas un discurso de ese maquillo hablando del por qué la lucha, por qué la democracia, por qué luchar todos los días, por qué defender los ideales, más allá mismo de la misma institución, si es posible, ¿no? Sino que de lo que requiere la ciudadanía, porque las épocas cambian, porque las circunstancias de cada entorno, de cada estado, de cada ciudad cambia, por lo tanto los partidos tienen que adecuarse de acuerdo a esa circunstancia, de acuerdo a esos entornos, y defender esa circunstancia en la que vive esas ciudades. Yo creo que eso se ha perdido. Yo de verdad hago un exhorto muy respetuoso tanto a los dirigentes nacionales como a quien ocupe la dirigencia estatal, a que haya esa reivindicación, a que no se debe ya de ser de grupos, porque el tema es que cuando es de grupos, pues no va el regidor o la candidata adecuada, porque como no es mi grupo, pues ya se fregó, aunque sea la persona más idónea, más capaz, con más posibilidades, nada más porque no es del grupo, y no pierde la persona que está ahí, pierde la institución y pierde también la posibilidad de la ciudadanía de que pues una persona con capacidad, con liderazgo y con buen nombre pues vaya al frente de un proyecto. Ese es el tema. Por eso yo creo que hoy los que están al frente de la institución tienen que ser generosos, que es lo que siempre se escucha en discurso, y bueno, pues esperamos al tiempo, y si no, que cada quien pague los costos. El problema es que al ser un organismo de interés público, se financia con recursos públicos, claro, que provienen del pago de los impuestos de los ciudadanos. Y el PAN ha dejado de cumplir la función a la que está llamada. No está a la altura de las circunstancias históricas. No está haciendo el contrapeso, el equilibrio, el fiel de la balanza, como se ha dicho, para frenar abusos del poder, arbitrariedades, injusticias sociales.
Precisamente por eso yo creo que hoy las voces críticas al interior del partido han salido. Hoy pues es una realidad también que hoy el PAN tiene la posibilidad nuevamente de reivindicarse con la ciudadanía. A la vuelta de la esquina viene 2018 y la ciudadanía va a tener la gran responsabilidad de dar la oportunidad o de castigar, ¿no? Al final del día, haciendo también un análisis, un diagnóstico de lo que se hizo también cuando Acción Nacional fue gobierno, con Fox, con Felipe Calderón, dijeran, haya como haya sido, pero ahí está, hubo una estabilidad económica, el tema de la lucha contra el crimen organizado que tanto ha sido polémica, pero pues la alza en los estados del norte nuevamente cuando, por ejemplo, Chihuahua, que ya estaba, se suponía que ya estaba en menor grado la delincuencia, hoy nuevamente se repunta la delincuencia, el crimen organizado en todo México, y entonces los programas sociales que pues ya estaban ahí detonándose, hoy están estancados. Entonces hay muchos elementos y muchos argumentos, pero sobre todo ahí están las estadísticas que dicen qué se hizo, qué no se hizo. Y hoy el PAN tiene la gran posibilidad de nuevamente reencontrarse con la ciudad, con esos elementos, con esos argumentos, y espero de verdad que esos elementos y esos argumentos sean los que los liderazgos vayan a esa convocatoria, no a sus intereses, no a lo que pues yo quiero ser a fuerza en este espacio. Muchos, por ejemplo, me han preguntado, no, pues ya vas a ir a la federal, al Senado, y cuando no, o sea, lo que yo he dicho es que primero se tiene que reencontrarse con la ciudadanía, peor en un escenario tan complejo como es Oaxaca. Oaxaca, Acción Nacional para que permee, está muy complicado. ¿Por qué? Porque se dejó de caminar y de abrazar con la ciudadanía. Lo hemos hecho de manera aislada, o sea, yo lo he hecho de manera individual, no con una dirigencia, con unidad, con responsabilidad, abrazar a tus autoridades municipales, a tus liderazgos, a tus regidores. No se ha hecho una convocatoria así. Entonces cada quien anda caminando por sí solo porque no hay un liderazgo que convoque a esa unidad, a esa estrategia de abrazar a la ciudadanía. Uno de los principales problemas que enfrenta a nivel nacional, la Acción Nacional, pero particularmente en Oaxaca, es un doble discurso, una doble moral que raya en la hipocresía. Mientras se dice combatir la corrupción en los demás partidos, particularmente criticando al PRI, que nuevamente está en el poder, no se critica a Gabino Cue, ni se exige que se aplique la ley y se haga justicia a los oaxaqueños. No se trata de venganzas, sino de que la ley se aplique con el mismo rasero a todos. Yo lo he dicho, don Alfredo, y siempre de verdad, cuando se empezó a señalar las faltas dentro de la administración pasada, yo lo decía, el tema es que nunca se fueron los que tenían que irse y llegaron los que nunca tenían que llegarse. ¿Y quiénes? Los que nunca viste caminando, los que nunca fueron a tragar el polvo, los que nunca fueron allá en la montaña precisamente a decir esa esperanza, porque fue un proyecto de esperanza, indiscutiblemente, el de Gabino. Yo supuesto. Me acuerdo muy bien que íbamos en la sierra de Acoperacha, cooperando para el queso, para el chile, y cuando se llegó a la construcción de esa esperanza, pues ¿cuál era la respuesta? Pues en ese entonces el coordinador del gabinete, pues, no recuerdo usted, era Benjamín Robles. Claro, por Él supuesto. que decía quién sí, quién no. Claro. O sea, y entonces, y en su momento lo hemos dicho, y yo he dicho también que se tenga, quien la hizo pues, debe de asumir la responsabilidad, pero usted también sabe que es un tema de votos en el Congreso. Cuando se trata de votar, pues ahí se queda, a la deriva. O sea, presenté el tema de la iniciativa del fuero, ¿no? ¿Quiénes lo votaron?
nada más unos cuantos. Ya estaba el proyecto con argumentos que decían, es que el Senado no lo ha votado, pero y la autonomía del Estado, con eso permite que puedas aprobar el tema del fuero, porque es una demanda de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque con eso ya puedes perseguir a un funcionario si en su momento ya señalado de corrupción, de eso. Porque también alrededor de esto también se dice, se supone, pero también hay que tener los elementos, hay que tener la evidencia, y lo que hemos dicho es que si alguien pues desvió un peso, pues que se investigue, pero además que se castigue, no nada más es decir, claro, es de verdad que se castigue y que se devuelva al erario de Oaxaca lo que pues no era de ellos, ¿no? Entonces, y ahí es en donde pues están las complicidades. Ante la evidencia pública, evidente, notoria, del saqueo por parte del gobierno de Gabino Cue, usted exige que se investigue y que se sancione y, de ser necesario, que termine en la cárcel, pero también que se le confisque la fortuna mala vida. Por supuesto, o sea, a los que estuvieron involucrados, si es que así fue, pues sería lo más correcto, sería lo más sano para Oaxaca. Yo creo que eso tiene que ser, si es que así fue, o sea, vuelvo a repetir. Claro, que se investigue, porque de repente, pues de repente alrededor luego se dice, se supone, claro. Pues a mí me han dicho que yo tengo una fortuna de 2,000 millones de pesos, ¿no? O sea, es de verdad, y ahí es en donde dice uno, a ver, si tienes los elementos, las evidencias, yo te invito a que hagas tu responsabilidad, que es poner la denuncia correspondiente, porque no nada más es decir, es difamar. ¿Por qué? Porque lastimas también a la familia, también involucras, pones también en peligro a tu familia, pues van a decir, pues 2,000 millones, pues, ya resolví mi vida, ¿no? O sea, son de esas cosas, por lo mismo también si este gobierno que feneció, que encabezó Gabino Cue, está involucrado en esas cosas, pues entonces la nueva administración tiene la gran responsabilidad de hacer las investigaciones correspondientes. ¿Quiénes? La Auditoría Superior, la Fiscalía, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado. Entonces, hay las instancias que tienen la gran responsabilidad de hacer las investigaciones, porque el Congreso no tiene esa responsabilidad. Quienes tienen que hacer es el Ejecutivo, precisamente con sus instancias. Entonces está la comisión instructora, yo no pertenezco a esa comisión instructora para el juicio político que se está pidiendo, ¿no? Entonces ahí lo harán los que integran esa comisión. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos con la entrevista con la diputada local de Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza. Hola chicos, soy Adriana Monterrubio, soy talabartera de aquí del estado de Oaxaca y los invito a que sigan al canal Gente Libre, televisión por internet. El gran problema del juicio político, diputada, es que todo apunta a que se trata de una farsa. Porque la máxima sanción que establece la propia ley del juicio político es la inhabilitación. Y si se habla de más de 30,000 millones, pues cualquiera estaría dispuesto a que lo inhabiliten de por vida
como a Germán Tenorio por 80 años, pero que le dejen disfrutar su fortuna mala vida. Por eso a lo que yo voy, a lo que yo decía, es que precisamente por eso, si hay las evidencias, si hay los elementos para poder procesar a alguien del gobierno que feneció, pues el nuevo gobierno tiene la gran responsabilidad y la obligación precisamente de hacerlo. O sea, por afuera pues se dicen muchas cosas, o sea, pero además oye, saltan a la vista, se oye, diputada. se escucha, se ve, pero el tema es que si no hay esos elementos, peor ahora con el nuevo sistema de justicia, que en lugar de castigar al malo, pareciera ser que castiga, que lo protege, ¿no? Entonces por eso es bien importante que la fiscalía tenga los elementos, las evidencias, porque si no va a ser nada más por peculado, nada más va a ser por abuso de poder, ¿no? Sino que de verdad que sea por la razón de la cual pues, se anunció con bomba y platillo la detención, no que al rato pues me va a salir que el secretario Tenorio está por abuso de poder y pues nada más es 1 año, 6 meses, ¿no? Y bajo fianza. Entonces, ese es el tema. Claro. El tema es que yo creo que los que hoy tienen la gran responsabilidad de reivindicar, de corregir y de sanar este tipo de cuestiones por la que pasó el gobierno anterior, pues lo tienen que hacer, ¿no? Y para ir también sanando también el dolor de la ciudadanía, porque la ciudadanía ya no cree, pues, claro. O sea, por eso nos mete a todos en un solo en el mismo costal. Y es muy fácil también que atrás de pues una computadora alguien pueda inventar un montón de cosas y genera un discurso de odio. Claro. Y lo más peligroso es que generemos una ciudadanía de odio, no de crítica, no de proposición. Entonces al rato pues, se colapsa la ciudadanía y ¿qué se hace? En una sociedad en donde pues atrás del monitor se sienta y empieza a poner un montón de cosas. ¿Por qué? Porque oyó, porque escuchó, porque cree. No, hay que investigar para poder hacer. Y si hay evidencia, pues hay que denunciarlo. Por eso a veces de repente yo he dicho, hagan la denuncia correspondiente. Acá estoy yo para poder enfrentar, porque yo no escondo nada, pues. Las evidencias saltan a la vista, diputada, son públicas. Basta pasar frente al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso para ver las condiciones infrahumanas de las familias y sus pacientes, sin medicamentos, sin insumos. Basta ver las escuelas, a usted le consta, deterioradas, sin drenaje, sin agua potable. Los niños y las niñas tienen que hacer en fosas sépticas en el mejor de los casos, y en otros a los matorrales, sus necesidades fisiológicas. Realmente cuando se tuvieron los presupuestos más altos en la historia de Oaxaca. Por eso precisamente es la urgencia de poder reivindicar y de que pues, se sancione a quien se tenga que sancionar. También es revisar también cómo reorientar también las políticas públicas en nuestro estado. O sea, es bien complicado hablar en materia de salud, hablar en materia de educación, hablar del tema del feminicidio en nuestro estado. Hoy, cada 3 días, una mujer es muerta en manos de quien se supone que las va a cuidar, que es su esposo, que es su pareja. Entonces yo creo que hoy se tiene la gran responsabilidad y posibilidad de reivindicar, pero que se tengan los elementos y los argumentos y las evidencias para poder sancionar o apresar a quien se tenga que apresar y que devuelva lo que se llevó, ¿no? Otra evidencia pública es que en gran medida los dirigentes nacionales y estatales del PAN que postularon a Gabino Cue como candidato a gobernador en una coalición con el PRD, con el PT, con Convergencia en ese entonces, son cómplices. ¿Por qué ustedes en su momento, primero, permitieron que no se reconociera que gracias a ustedes fue postulado candidato, por el visto bueno de Felipe Calderón, que era presidente?
porque no se les otorgaron posiciones decorosas, dignas, importantes. Yo creo que precisamente por eso ahora que se está lanzando la gran plataforma de la gran alianza que está convocando tanto el PAN como el PRD desde sus dirigencias, yo creo que hoy tienen que construir, porque en la primera etapa lo que yo vi es que solamente se construyeron alianzas electorales, no se construyeron las alianzas de gobierno, no se construyeron las alianzas como dar gobernabilidad, cómo dar certeza, cómo dar transparencia a un gobierno, sino que se construyó la alianza electoral, se ganó, hasta ahí quedó. Nadie le dio seguimiento a qué estaba haciendo ese gobierno que tú llevaste a ese triunfo al poder en todos los aspectos, en educación, en salud, porque eres corresponsable, claro, pero se dejó hacer, o sea, y ese no, es un tema también de la responsabilidad de las dirigencias, tanto de todos los que llevaron a este gobierno de coalición en su momento, ¿no? Por lo tanto, hoy yo creo que si se habla de una gran alianza para 2018, hoy se tendrá que revisar primero, sí, la alianza electoral es importante, pero la alianza de gobernabilidad, que al final del día ese es el objetivo de un tema electoral, de cómo vas a ayudar a cambiar la situación de la ciudadanía en las políticas públicas que detonen de verdad el cambio de la vida de la gente en educación, en salud. Y tú como partidos que vas a estar involucrado en eso, pues lo primero que yo tengo que hacer es cómo voy a construir esas políticas públicas sin que sin que me pelee de que por qué te vas a Cedesol, por qué te vas a SCT, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que en dónde se pueda hacer esas políticas públicas que puedan incidir en el cambio de la ciudadanía. Y ahí es en donde se tiene que construir un solo proyecto, más allá del mismo PAN, más allá del mismo PRD. Entonces yo creo que hoy se tiene pues la gran responsabilidad de iniciar por lo primero, que es cómo voy a hacer esa alianza de gobernabilidad. Después hablo de la alianza electoral, porque eso es lo que se dejó de hacer en esta etapa. Por eso, pues, en los grandes espacios, pues no fueron ni del PAN ni del PRD, o sea, don Arnold, pues era de la vieja guardia de los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, y así podemos decir otros nombres, ¿no? Entonces, cuando no los viste en ese proceso de construcción de esa esperanza. Y yo creo que hoy se tiene la gran responsabilidad de haber aprendido de los errores, de poder construir una nueva alternativa para la ciudadanía, sin cometer los mismos errores y asumiendo las responsabilidades de eso, ¿no? Y de pedir también que se haga justicia si es que hubo responsabilidad del Ejecutivo y de los secretarios del gobierno anterior. A diferencia del PAN, el PRD ocupó mayores y mejores posiciones en el gobierno de Gabino Cuellar. Y al final de cuentas, con un saldo negativo caracterizado por la corrupción. Pero ¿está usted de acuerdo también que no es un tema de responsabilidad de las dirigencias, tanto estatales como nacionales? Claro, o sea, que lo es. ¿Por qué permitir que... Si esos dirigentes también no asumieron esa responsabilidad, claro, pues también hay que señalarlo y así que asumen sus responsabilidades, porque de repente a lo mejor a Ofrocina pues nos cuestionan más o nos preguntan más, pero también espérense, también hubo acuerdos de facto nacional en donde ni siquiera fui convocada para decir buenas tardes. No, entonces, si no le estamos culpando a usted del gran fracaso del cambio con Gabino, no, por el contrario, es importante su voz, porque hoy en día, les guste o no a sus compañeros panistas y a los de las otras fuerzas políticas, usted es un actor principal en Oaxaca y a nivel nacional y a nivel internacional. En un momento más le preguntaré sobre publicaciones que la han posicionado globalmente. Entonces, por eso es muy importante tener su punto de vista.
Lamentablemente hay amargas experiencias por parte de los panistas, ampliamente documentadas. La primera, Vicente Fox tuvo la gran oportunidad histórica de, sin un pacto de la Moncloa o del castillo de Chapultepec o esas jaladas, realmente desmantelar la estructura priista. Cuando un grupo numeroso de los más importantes priistas le sugirieron esa coalición de gobierno. No la aceptó. Luego, hoy en día, Ricardo Anaya tiene la autoridad moral, el liderazgo real para convocar a la ciudadanía y especialmente a los panistas a sumarse cuando está siendo juez y parte, cuando se ha llevado millones de spots que mucho pudieran haber ayudado incluso a usted misma. Yo lo dije en su momento cuando tuve la oportunidad de entrevistar, cuando se hablaba de que pues gracias a la dirigencia hoy se está recuperando muchos estados. Yo lo decía, no, lo están recuperando los liderazgos locales, la circunstancia de cada estado es diferente. Lo que haría es ver otros rostros de otros liderazgos locales en esos spots. Yo creo que eso tiene que ser, que esos spots que salen todos los días debiesen ser de liderazgos locales de cada estado, municipales, de este país, hasta el presidente del municipio más humilde hasta el municipio más importante, ¿no? En la medida, ¿no? Entonces, yo lo dije en su momento, yo espero de verdad que no es posible que hables de democracia cuando pretendes ser juez y parte, que es lo que se ha convocado a decir. Claro. No es que estemos en contra de tus aspiraciones, claro, porque lo que ellos dicen es que no, es que los estatutos lo permiten, sí, pero los estatutos no es de acuerdo a la normalidad de la sociedad, porque lo que tú reflejas es ser juez y parte. No es que se esté en contra de tus aspiraciones, es sano, pues, si yo quiero ser presidenta, adelante, pero no puede ser pues jugador y árbitro al mismo tiempo. Tienes que definir en qué lado quieres estar, si del lado de donde están los jugadores o del lado de donde está el que va a marcar las reglas, pero no puedes estar en donde pues, tú vas a marcar la regla y luego entrar a la cancha. Eso es inequidad, eso es antidemocracia, de lo que pregona Acción Nacional en todos sus argumentos, ¿no? Entonces, por eso también a lo que también se ha vivido en lo local, en este proceso tan complejo también de lo que recientemente fue la elección interna, en donde pues no es posible que el jurídico del Comité Ejecutivo Nacional esté cabildeando a favor de una planilla. Eso es antidemocrático. Entonces, por eso también se ha pedido a que también la cabeza pues ordene, porque si no vamos a llegar demasiado tarde al proceso electoral y se escapa la gran oportunidad, porque es una realidad hoy, don Alfredo, que hoy Acción Nacional tiene la gran posibilidad de recuperar la presidencia de la República, pero si no das un mensaje de unidad, un mensaje nuevamente de responsabilidad con la ciudadanía, se te va a ir esa oportunidad de las manos. Con toda objetividad y con toda responsabilidad, ¿usted cree que el PRD, en la búsqueda de este frente amplio, aceptará que Ricardo Anaya, Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle sean el candidato de esa coalición? Primero yo espero de verdad a que la primera alianza se tiene que hacer con la ciudadanía. O sea, no puedes hablar de un acuerdo, de esta gran alianza de los partidos, cuando no has convocado tu responsabilidad, la primera alianza con la ciudadanía. Pero para convocar a la primera alianza con la ciudadanía, tienes primero tú como institución ofrecer la mejor propuesta, la mejor opción. La opción que convoque a esa gran alianza de la ciudadanía. Y que dé respuesta a las demandas populares. Tienes que definir
quién vaya al frente de este barco. Ahora sí, de ahí, ahora sí, convocaemos a las demás fuerzas políticas a sentarnos a que esta propuesta sea la mejor opción, ¿no? Entonces, y por eso es bien importante lo que se ha pedido al dirigente nacional, a que se vaya definiendo si quiere estar del lado de los jugadores o del lado de los árbitros, porque es una gran responsabilidad, claro, por supuesto. de este 2018, o sea, es ir nuevamente a abrazar a la ciudadanía, pero no puedes abrazar a la ciudadanía cuando tú mismo no das los mensajes claros. Vamos nuevamente a otra pausa y volvemos en esta interesante entrevista valiente con la diputada local de Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza. Soy Isabel Rojas, directora de Oaxaca Cine, y los invito a que conozcan nuestra cartelera todos los meses a través de Un Mundo Raro aquí en el canal Gente Libre. También pueden conocerla a través de nuestras redes sociales y página web en www.oaxacacine.com. Un grave problema también, a la vista de todos los mexicanos y los oaxaqueños, es la corrupción que ha permeado en la Acción Nacional. Ahí están las denuncias y acusaciones contra el propio Ricardo Anaya por los moches en Guanajuato, ¿no? Digo, perdón, en Querétaro. Ahí están las denuncias de participación de exgobernadores, representantes populares, en nexos con el crimen organizado, con el narcotráfico. Oaxaca no es la excepción. Fíjese que qué bueno que toca eso, don Alfredo, porque precisamente por ese tipo de señalamientos nos han metido todos a ese mismo juego perverso. O sea, a mí me han dicho que he desfalcado municipios, que pedí moches, etcétera, etcétera. Y cuando a usted le consta el tema del Pacto por México, me tocó un congreso complejo en donde por no obedecer a la línea, digamos, yo voté la mayoría de las reformas estructurales en contra, excepto la educativa, porque estoy convencida, vuelvo a repetir, que la única herramienta para poder precisamente avanzar es la educación, pero el tema es que lo han aplicado mal. La reforma viene en donde dice que primero se tiene que dar las herramientas a las maestras tecnológicas, físicas, para poder evaluar. No puedes evaluar primero si no tienen las herramientas adecuadas. Bueno, y de ahí pues vienen lo de los recursos, ¿no? Y si no obedeces, pues eres castigada, ¿no? Pero en esta bola pues nos meten a todos, y ahí es en donde aprovecho esta oportunidad de convocar o de invitar a quien de repente ha señalado a eso, a que haga la denuncia correspondiente. ¿Por qué es importante? Porque es importante actuar, denunciar, no decir o no difamar, porque lastima, porque haces creer a la ciudadanía algo que no es cierto, de verdad. Y pueden preguntar, yo he hecho lo que ha estado en mis responsabilidades. Y por eso, ¿por qué? Porque las grandes cúpulas, pues a lo mejor lo han cometido, ¿no? Y por eso también ha habido señalamientos en contra de Ricardo Anaya, en contra de Luis Alberto Villarreal en su momento. Pero también solamente fue eso, no hubo las denuncias correspondientes. Por eso vuelvo a repetir, o sea, para poder decir o señalar, pues hay que tener las evidencias y poder denunciar, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque es muy fácil inventar. La lengua, de repente dijeran en mi pueblo, no tiene hueso, pues echa mucha lumbre, ¿no?
pero es importante tener elementos para poder hacer estas evidencias, ¿no? Entonces, por eso cuando hubo estos cuestionamientos alrededor de estos personajes, entonces también se invitó a que se hicieran las denuncias correspondientes. Yo no sé en qué proceso está, no tengo la información fidedigna, sería una irresponsabilidad de mi parte hacia usted, hacia la gente, decir que está en este proceso, que yo no sé. Hay dos problemas de fondo en torno a formalizar estas denuncias, diputada, y con honestidad no dejará de reconocerlo. Primero, podemos acusar a los corruptos de todo, lo peor, hasta de huérfanos. El problema es que no son estúpidos y tratan hasta lo imposible por no dejar huella. No hay documentos firmados, solo reciben cash. Y frente a esas situaciones... Pero ¿está usted de acuerdo que entonces hay complicidades? Enormes. Hay complicidades en todos lados. Por supuesto. Del gobierno, de los sectores sociales, de los ¿sí empresarios en gran medida. Entonces, claro. ¿Cómo podemos cambiar? Pues cambiar también la actitud en una cultura de denuncia, en una cultura de romper miedos, en una cultura de empezar a actuar. ¿Por qué? Porque de repente nada más es eso, o sea, es que tiene chinga lana, que ya pidió, pero es un círculo en donde están involucrados mucha parte de la misma sociedad. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es también cambiar la forma de hacer de ciudadanía, porque hoy estamos cayendo en una ciudadanía en donde pues sí está atrás ahí, dice, pero no actúa. Por lo tanto, hoy tenemos la gran responsabilidad de cambiar nuestra visión también en tema de justicia. La ciudadanía no denuncia de manera formal ante el Ministerio Público por no perder tiempo, porque no hay credibilidad, porque no hay confianza en las autoridades. Ese es el gran reto. Fíjese que en un fenómeno que se hizo en Monterrey, con una fundación que lo iniciaron un grupo de ciudadanos que se llama Hagámoslo Bien, gracias a ellos cayó Medina. O sea, el que la ciudadanía se empezó a juntar y si sabe que esa persona se llevó lana y tienen evidencia, ¿qué empezaron a hacer? No aceptándolo en sus círculos, o sea, no aceptándolo en los restaurantes, no aceptándolo en esto, no aceptándolo, y se fue haciendo burbuja. Por eso ganó el Bronco, porque ahí se generó un fenómeno de la ciudadanía, de decir, no me aceptan mi denuncia, pero acá mando yo en mi espacio, en donde yo no te debo nada, acá gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, vivo eso. Y gracias a eso se cambió y gana el Bronco en Monterrey, en Nuevo León. Entonces yo creo que también se tiene que contagiarnos ese fenómeno de la ciudadanía en unidad e ir todos en contra de la corrupción. Pero eso es un fenómeno irónico. Eso solo lo pueden hacer ciudadanos con sus problemas existenciales resueltos. Con empresas, con posición política, social importante, que se pueden dar el lujo de repudiar a los políticos corruptos. Eso no lo puede hacer la gente del pueblo. Por eso es importante la educación. Claro. O sea, la educación viene a mermar y a liberarnos el miedo, el velo de la ignorancia, y cuando la educación se apodera de uno, empieza a cuestionar, empieza a exigir. Y por eso es importante el tema de educación, por eso es importante el tema de los medios de comunicación responsable, que ayude a construir esa ciudadanía, que ayude a romper miedos, que ayude a romper estereotipos, que invite más ciudadanos a participar en política, porque hace falta más ciudadanos. Por supuesto. O sea, porque ahí también hay miedo, claro. Alfredo, hay miedo a que pues si no haces, pues ya no vas a ser presidente, ya no vas a hacer esto, o sea, a que la ciudadanía se empodere en política, porque es importante, es muy fácil estar allá, o sea, mentarte hasta de lo que te vas a morir,
pero entra aquí Claro. donde se toman las decisiones, donde se hacen los debates, porque no se puede permitir a que 5 o 10 se sienten en una mesa y decidan qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Por lo tanto, hay que empoderar a la ciudadanía, y es a través de los medios de comunicación, es a través de romper medios, es a través de educación. Tan es importante la educación que hoy por hoy hay que presumir su amistad y su posicionamiento como un actor, en este caso una actora, una actriz política muy importante. Medios tan importantes como la revista Forbes la tienen posicionada globalmente. La escritora española la menciona y es protagonista del libro Alas de Maguey. Y bueno, pues ahora forma parte de una historia de vida de 10 líderes de movilidad social. Háblenos de esta positiva experiencia. Bueno, primero que nada, yo creo que a lo largo de estos 10 años, pues como lo he dicho, he tratado de hacer lo que ha estado en mis posibilidades, con errores, por supuesto. Soy ser humano claro. que llora también, que se frustra también, pero siempre tratando de hacer lo que está en mis posibilidades, que es precisamente haber logrado la reforma a la Constitución local, la reforma a la Constitución federal, el que la ONU en la materia adopte, de participación, de las mujeres. política de las mujeres, y que lo menos importante es que sean presidentas, sino que se empoderan en la visibilidad de sus comunidades, Claro. que es precisamente romper eso, romper esos miedos, a que se eduquen, a que ya no otros decidan por ellos. Por claro. eso estamos como estamos, a que hemos pensado a que otros tienen que decidir por nosotros, y cuando alguien rompe ese esquema, pues se vuelve indígena ladina, se vuelve indígena lai, ¿no? A eso convoco, a que haya más indígenas lai, a que haya más indígenas ladinas, a romper sus esquemas de pobreza y de marginación, porque lo que no se puede permitir es que la pobreza y marginación sea una costumbre en nuestro estado. Y lo que yo he entendido a lo largo de mi existencia es que nada va a cambiar también tu historia si no das el primer paso. Claro. Primero a romper esos esquemas, a desafiar esos esquemas, a desafiar la misma vida, a decir yo también merezco estar ahí, a pesar de los cuestionamientos y de los señalamientos, porque yo sé quién soy yo sé para qué estoy aquí, Claro. que es precisamente para reivindicar a las mujeres, para reivindicar a mi madre, para reivindicar a mi hermana, aunque digan que soy egoísta, pero gracias a esas mujeres que las vi partiéndose el lomo todos los días, hoy aprendí a no repetir esa historia. Por eso es lo que yo he dicho en estos foros. Yo creo que por eso la revista Forbes menciona mi nombre en eso, en la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? A que nosotros como seres humanos cambiemos nuestra realidad. A esa movilidad social invita ese libro, a que cada uno de los que conformamos esta sociedad tenemos la gran responsabilidad, primero de cambiar nuestra circunstancia, a que ya no seamos víctimas de esa pobreza e imaginación. Después, hacer lo que nos corresponde, no cambiar las circunstancias de usted, a que invitar a que cambien su circunstancia. A facilitar ese cambio. A facilitar esos cambios con las herramientas jurídicas o políticas públicas. Pero quien tiene la responsabilidad de cambiar sus circunstancias es la persona. Pero para eso hay que generar las herramientas. ¿Imaginó usted que esta bandera, enarbolar esta bandera de lucha a favor de las mujeres, empezando por su propia historia de vida en Santa María Quiegolani hace 10 años, le iba a llevar a un foro mundial como el de la ONU para hacer oír su voz? Pues yo creo que no, la vida misma me ha llevado rompiendo eso, rompiendo ese esquema, rompiendo estereotipos y arrebatando esos espacios también, a decir, pues yo también tengo derecho a ir, yo también quiero hacer uso de la palabra, de esa máxima tribuna en donde se defienden los derechos humanos, en donde
esa voz se escucha decir que los usos y costumbres no pueden ser violencia, el uso y costumbre no puede ser detención del desarrollo de las comunidades indígenas, el uso y costumbre es fiesta, es color, es comida, pero no violencia, pero no debe ser pobreza, al contrario, debe ser un orgullo de todos los que habitamos este país. Entonces, yo creo que la vida misma me fue llevando de la circunstancia de las cosas y hoy agradezco a la vida misma el haberme dado y el haberme seguido dando la posibilidad de ir generando estas voces, ¿no? Y de ir exigiendo más visibilidad y más rostros de mujeres en estos espacios. Ni abusos ni malas costumbres. Ni abusos ni malas Respeto costumbres. al derecho e igualdad de las mujeres. Exactamente. Y que para Dígalo. Y para generar movilidad social, me gusta mucho esa frase, esa palabra. esa palabra, porque eso es lo que requiere Oaxaca, a que cada uno de los que habitamos este estado hagamos nuestra movilidad social con las herramientas que el Estado nos pone, pero también con las herramientas que nosotros mismos tenemos que generar. O sea, si yo no hubiera salido de Quiegolani, hoy yo tuviera 10 hijos, quizás, ¿no? No hubiera generado mi propia movilidad social. Generar mi propia movilidad social, es cierto, tuve que trabajar para poder estudiar, etcétera, etcétera. Decidí ingresar a la política, aceptando los cuestionamientos y los señalamientos y un chingo de tonterías, para no decir otra cosa que se dice. Y no por eso me voy a detener, porque tengo un hijo que tengo la responsabilidad de crearlo en una sociedad en donde no tenga miedo a luchar por sus sueños. ¿Es válido desde su punto de vista, en su opinión, que también algunas mujeres se quieran pasar de listas? Lo digo con todo respeto, frente a los hechos. Por ejemplo, que las esposas de los expresidentes también, con todo y el derecho de participar, ¿quieran ser presidentas? ¿Lo dice por la señora Margarita? Sí, claro. Y por Marta Sagún. Yo creo que en el caso de la señora Margarita, ese es el tema de repente, o sea, el costo que nos toca pagar ser esposas, ¿no? O ser hija. Cuando somos persona con capacidad, con nuestra propia historia, o sea, si usted investiga a estas mujeres, tienen su historia, tienen su nombre propio, pero hemos estado y hemos crecido en una sociedad en donde dicen esposa de, ¿no? Yo no soy esposa de, yo soy esposa, madre, pero soy Efrosina, o soy Margarita, o soy Susana, o soy Juana. Claro. O sea, tenemos que romper esos estereotipos y esos esquemas también. Y si esa esposa tiene su propia trayectoria, su propia historia, tiene por supuesto su derecho a decir yo también quiero, yo, no mi esposo, yo, porque me ha costado, porque lo he construido. Y hay muchas mujeres así, de verdad. Por ejemplo, Michelle Obama. O sea, Michelle Obama ha construido su propia historia. Pero no aspiró a la presidencia, a diferencia de la Kirchner. Pero seguramente después de Donald Trump vendrá Michelle Obama, va a ver. Bueno, pues los negros al poder. Para terminar ya, le robamos unos minutitos más al programa. Coméntenos cómo va el litigio en el Poder Judicial de la Federación en torno de la dirigencia estatal de Acción Nacional, que se ha convertido en un botín para algunos. Bueno, primero que nada, siendo el PAN un partido de instituciones, por eso el maestro Luis, que le toca decir eso, no yo, porque es el demandante. Sí, pero usted es una gente cercana a él. Está en sala superior, es la última instancia, claro, en donde pues, el veredicto primero, pues la admisión del recurso, ¿no? Claro. Porque es un tema constitucional y Así existe elementos, argumentos, evidencias que sí puede ser la admisión, pero estamos esperando la resolución de los magistrados, porque son 7 magistrados en sala superior. Pero ya fue admitido el recurso. Todavía no. Entonces, una vez que se admita, ahora sí viene el análisis de fondo, ¿no? Claro. Y es en donde se
se resuelve a favor o en contra o se ratifica la resolución de Sala Jalapa. Claro. Muy bien. Diputada, como No, siempre, muchas gracias. un Como placer siempre. platicar con usted Al contrario. por ser la bronca de Oaxaca. Vario. Pues sí, por claridosa. Muchas gracias por su atención, queridos televidentes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Recuerde nuestra dirección en internet www.canalgentelibre.mx. Podrá escuchar, ver, sopesar las opiniones de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Hasta la próxima.